Dios las bendiga nuevamente. Estamos continuando con el módulo que estamos viendo es de guerra espiritual. Hemos estado viendo las partes de la armadura. Ya casi estamos terminando con este módulo. Ya hemos visto varias partes de la armadura y hoy estamos viendo la lección 8, el yelmo de la salvación. Vamos a ver esta parte que es igual de importante y que como la profesora les va a mencionar, si esta parte no está bien puesta en nuestra mente, en nuestros pensamientos, difícilmente vamos a poder usar las otras partes. Así que yo les pido que pongan mucha atención. Ustedes pueden tomar nota. También pueden compartir al final de la clase cualquier duda o cualquier comentario que quieran hacer. Así que los dejo con su profesor. Creo que el micrófono está cerrado. Se cerró. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Y pues sí, como decía Mary, vamos a empezar ahora con esta nueva lección de la armadura espiritual. Es el quinto de las piezas de la armadura. Y este es el yelmo de la salvación, o sea, el casco, ¿verdad? El casco, el yelmo de la salvación, tan importante también dentro de todas las piezas que nosotros estuvimos hablando y que hemos visto, cada una tiene una importancia, ¿verdad? Hablábamos del cinto de la verdad, del escudo de la fe, de la coraza de justicia, de las sandalias del apresto del evangelio de la paz. Y pues ahora, de verdad que yo, ahora que estaba preparándola, dije, cuán importante es tener conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el libro de Efesios 6, capítulo 6, Pablo habla de las piezas, dice y pónganse, y pónganse, y pónganse, pero el explicar y el saber qué significa o qué conlleva o cuál es el beneficio y para qué sirve cada pieza es otro panorama, porque ahora sí, cada que nos pongamos cada pieza, sabemos para qué es cada cosa y por qué es tan importante ponérnosla en cada lugar de nuestro cuerpo espiritual. ¿Por qué? Porque es una manera, como dice la palabra de Dios, es una armadura espiritual completa para poder resistir todos los ataques del enemigo. Y aquí vamos a continuar estudiando esto de la armadura, porque sabemos y hemos estudiado que Dios nos manda a la guerra, pero nunca nos manda sin tener conocimiento, sin estar bien adiestrados y sin estar bien vestidos, con toda la vestimenta y con todas las armas, y saber para qué sirve cada arma, ¿verdad? Así que vamos a ver ahora el yelmo de la salvación. Continuamos. Pero, ¿qué es el yelmo o casco y para qué sirve? Este casco, vamos a hacer una descripción, ¿verdad? Del casco o yelmo que se ponía el soldado romano, conocido en latín como galea, ¿verdad? Y en griego como galé, o sea, significa casco. Era un elemento de protección que los soldados romanos usaban en batalla para protegerse la cabeza y el cuello, ¿verdad? Era importantísimo ponérselo, porque si no, un golpe en la cabeza y ya ahí quedaba el soldado, aunque tuviera todas las demás piezas de la armadura, pero sin que tuviera algo puesto ese yelmo en la cabeza, pues no iba a resistir, ¿verdad? Así que la parte posterior, vamos a ver sus características. La parte posterior del casco tenía una víscera alargada para proteger el cuello de los golpes de espada. Y en la parte delantera del casco había otro borde para proteger la frente, ¿verdad? Y estaba hecho de bronce y se colocaba sobre un casquete de hierro que estamos viendo ahí, pero estaba forrado por dentro de
cuero y de tela, ¿verdad? Y hemos visto también el peso de cada pieza y aquí yo encontré que pesaba entre 1 kilo y 2,5 kilos. Imagínense recargando eso. Y más adelante, con el tiempo, fueron agregándole protecciones de cubierta para la cara. O sea, si ustedes ven, hay muchos estilos de cascos y ahí pueden ver uno que protegía totalmente la cara, la nuca, los hombros, el cuello. Entonces fueron evolucionando, ¿verdad? Y este elemento pues era un arma de protección efectiva para los soldados romanos. ¿Por qué? Porque era para cubrirse la cabeza, porque con un golpe ya quedaba ahí la persona, ¿verdad? No sé si ustedes han visto que los motociclistas llevan su casco, los que andan en bicicleta llevan su casco. Mucha gente que anda en deportes rudos usan casco, los patinadores. ¿Por qué? Porque es una manera de protegerte. De otra manera, si tú no te proteges la cabeza cuando andas así en un transporte peligroso, pues una caída te va a provocar un problema craneal, ¿verdad? Y un derrame cerebral o un atropellamiento. Normalmente cuando se caen de la moto, pues lo primero es la cabeza que va a dar ahí. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que es increíble que un casco, cuando uno va así en este tipo de transportes, un casco hace la diferencia entre la vida y la muerte. Y lo mismo sucedía espiritualmente, hablando Pablo, pues decíamos en las demás enseñanzas, Pablo se basó, ¿verdad?, en esto que él veía de la armadura de los militares soldados romanos. ¿Por qué? Porque estaban en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso él ilustró todo eso, pero yo estoy segura que el Espíritu Santo lo inspiró para dar cada detalle, para qué servía cada cosa, conforme él observaba a esos soldados, ¿no? Entonces dijo, lo mismo sucede en el mundo espiritual. Es el yelmo, el casco, es un arma espiritual similar al casco físico, y con ese nos protegemos nuestra cabeza, pero que quede claro que solamente los creyentes, los que ya han sido salvos, son los que se pueden poner toda la armadura espiritual de Dios. ¿Por qué? Porque una persona incrédula pues no lo puede hacer, ¿verdad? Porque no cree en Cristo, no cree en la salvación, no cree en la vida eterna. Entonces, ¿cómo se va a poner algo así, verdad? Entonces, estamos hablando de los creyentes, ¿verdad? Porque nosotros estamos ya en Cristo, pero somos muy atacados en la mente, porque es el campo de batalla. Entonces, por eso Pablo siempre hablaba de pónganse la espada, pónganse el escudo, pónganse, todo teníamos que ponérnoslo. O sea, ahí están las armas, la herramienta, la armadura espiritual, pero nosotros tenemos que hacer una acción, ¿verdad? Tómelo, póntelo, y entonces va a haber, para cada acción hay una reacción, ¿verdad? Entonces, no era de, ahí está, pues ahí está el casco, ahí está el yelmo, ahí está la coraza, sí, pero póntela, ya sabemos que ahí está. Entonces, Pablo menciona como el quinto componente de la armadura de Dios, el yelmo o el casco de la salvación. Y vemos aquí en Efesios 6:17, dice, y tomad el yelmo de la salvación, ¿sí? Entonces, vean cómo estamos nosotros desglosando, estudiando cada una de las piezas. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos este conocimiento
de para qué sirve en la guerra espiritual la armadura de Dios. ¿Continuamos? Y primeramente, pues esta herramienta o arma nos da esperanza, porque protege nuestra mente de cualquier cosa que, pues, que nos desoriente o destruya nuestra fe, ¿verdad? En que somos salvos y que veremos la salvación cuando ya estemos con Cristo, ¿verdad? Veremos toda la gloria de Dios a causa de esta salvación. Entonces, por eso nosotros entendemos que esta herramienta o arma, el yelmo, es nuestra esperanza. Él nos provoca, nos produce esperanza para los creyentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que el campo de batalla es la mente y todo lo que ocurre de pensamientos, emociones, sentimientos, está en la mente. Nuestra batalla está en la mente. Y Filipenses 4:8, ahí dice Pablo, le habla a los filipenses y les dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso piensa. Fíjate cómo nos dice todo eso, ¿no? Piensa en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, lo de buen nombre. Y si hay algo digno de alabanza, pues piensa en eso. O sea, nos está invitando a que no tengamos pensamientos negativos, pensamientos que nos pueden hasta quitar el sueño, atormentar, ¿verdad? Como decíamos en nuestra situación ahorita actual, ¿no? Hay cierta inquietud que va a pasar. No, porque somos seres humanos. Pero como dice, llévate cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, tenemos que orar. Y yo tengo la obligación de venirme a poner el casco de la salvación, el yelmo, para controlar mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos y que mi mente se sujete a la verdad de Cristo. O sea, la realidad de mis hechos es una cosa, pero la verdad absoluta en Cristo Jesús es otra. Por eso dice, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios, yo te sostengo. Entonces, yo le tengo que creer a su verdad, a su palabra y no creer a mi realidad de los hechos. Entonces, eso es cuando te pones el yelmo, porque te va a dar esperanza. O sea, está de patas todo, está mal todo, pero mi esperanza está en lo que me está diciendo el Padre, en su palabra, en su verdad. ¿Sí? Continuamos. Por eso es tan importante ponernos ese casco. Pablo nos dice en Efesios 6:17 que tomemos el yelmo de la salvación. Y esta pieza de la armadura espiritual siempre va a ser para tener protegida la parte más difícil y crítica que es nuestra cabeza. Como dicen los dichos, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Increíblemente, cada cabeza es un mundo. Y es verdad. Entonces, si yo estoy ya en las cosas de Cristo, yo debo de entender que yo tengo que pensar como Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Ya vimos, ¿verdad? Coraza. Él es la justicia, el cinto, Él es la verdad, ¿verdad? Entonces yo me voy a basar en la verdad y la verdad es la palabra de Dios. Entonces, cada cabeza piensa de manera diferente, pero ¿cómo me pongo en armonía y en sintonía con Dios para pensar como Dios, para pensar como Cristo?
creyéndole a la palabra de Dios, cambiando una situación que yo tengo en mi mente, en mi casa, en mi vida, porque dice que a veces, eh, ¿cómo dices? Estás pensando que van a ocurrir cosas que nunca van a suceder y estás en angustia, ¿verdad? O que todavía no pasan y ya estás preocupado. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ponte el casco, ponte el yelmo de la salvación y te va a dar esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza está en la palabra de Dios. Entonces, la cabeza del soldado estaba entre las partes más importantes para proteger, porque sin cabeza, pues ya para qué quieres todo lo demás, ¿verdad? Porque de ella podían descargarse los golpes más mortales y eso iba a afectar a todo, a todo el cuerpo del soldado. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando tú pierdes el control de tus emociones, cometes locura. Cuando pierdes el control de tus pensamientos, te bloquea y ya no sabes ni qué hacer. Entonces, para tener el control de nuestras emociones, pensamientos, sentimientos, ponte la coraza de justicia, digo, el yelmo de la salvación, póntelo, que es la palabra de Dios, y eso te va a dar esperanza. ¿Por qué? Porque dice que el yelmo te habla y te hace estar seguro de que tu salvación en Cristo Jesús es real y de que todo lo que estamos pasando y viviendo tiene un propósito, un porqué y un para qué. Y no te angusties, no te afanes, tranquila, yo tengo el control. No saben esta semana cómo he tenido que estar declarando las palabras para borrar lo que yo veo y oigo, ¿verdad? De mi realidad. Declarando la verdad y la palabra, eso es ponerte la verdad, ponerte la esperanza en Cristo y ponerte ese yelmo de protección en tu cabeza para no ser herida por todos los ataques del enemigo. Y bueno, Pablo, bueno, admiro a Pablo. Pablo en segunda de Corintios dice, 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, o sea, pensamientos negativos, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me van a hacer? ¿Cómo le hago? Lleva cautivos esos pensamientos a la obediencia de Cristo, ¿por qué? Porque si no te va a dar una desesperanza, una desolación, una desaliento, un desánimo, y eso es lo que no quiere Dios. Entonces dice, ponte la armadura de Dios y entre esas piezas de la armadura está el casco para cubrirte tu cabeza, para cubrir tu mente, tu voluntad, todo tu ser, ¿verdad? Entonces, si yo me pongo eso, yo tengo esperanza, ¿verdad? Entonces, la cabeza es el asiento de la mente, la cual ha sido guardada por la segura esperanza del Evangelio para que no leyeran las desesperantes mentiras y tentaciones del enemigo, porque a veces son mentiras del diablo. Él cualquier situación la exagera, la hace más crítica, la hace más grave, de tal manera que tú te angustias y te angustias más de lo que debes angustiarte. Yo no digo que no te preocupes. Yo no digo que no pongas, hagas algo, ¿verdad? Como nosotros que vamos a levantar una denuncia, eso es una acción. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo, porque lo amerita, pero eso no quiere decir que yo no crea que Jesús o que el Padre Celestial pueda poner un hasta aquí y pueda enviar a sus ángeles para que nos defiendan. Pero yo tengo que hacer una acción, ¿verdad? Entonces,
no puedo permitirme embotar mi mente de miedo, de temor, de angustia, de ansiedad, de desesperación, porque entonces hago mentiroso a Dios. Porque Dios me está diciendo, cuando pases por las aguas no te anegarás, y si pasas por el fuego no te quemarás, porque el amor de Jehová estará en ti. Cuando te dice no temas, no desmayes, yo soy tu Dios, yo te sostengo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y tú dices, no, 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 no creo que tú hagas algo, ¿verdad? Ya, ya nuestros enemigos nos vencieron. No, los seres humanos o los demonios no son mayores que el Creador. Hay un Creador por encima de todos nosotros. Y no puede estar el enemigo de nuestras almas por encima de su creador, ni las personas. Entonces, siempre tenemos que pedirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Toma control de esto porque no puedo. Mi fe está puesta en ti, pero yo no puedo, pero no me voy a angustiar. Voy a leer la palabra, me lleno de la palabra y me tranquiliza porque yo estoy poniéndome el casco, el yelmo de la salvación. Continuamos. Vean para qué es. Por tanto, el yelmo de la salvación es aquella pieza espiritual que protege la mente. ¿Por qué? Porque dijimos que es precisamente ahí donde el enemigo entra a enviar mensajes de negatividad, de temores, de hasta de duda. Dios está conmigo. ¿Dónde está Dios? Puede más nuestros enemigos que nosotros, ¿verdad? Entonces, en este momento dice que protege tu mente, protege tus emociones, protege tu voluntad, protege todo, porque ahí la mente es el campo de batalla donde se centra la mayor parte de los ataques del enemigo, porque él nos bombardea con pensamientos negativos, con pensamientos de todo tipo que hacen que nosotros digamos, "Ay". Pero miren, otra vez Pablo en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es decir, no me conforme con lo que estoy escuchando del mundo, porque mi mente se está transformando por la palabra de Dios y se está renovando mi entendimiento. Y de esa manera, al tener el conocimiento de la palabra de Dios, yo compruebo cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, pero como yo no leo la palabra, pero como yo no me lleno de la palabra, cuando tengo un problema, lo que hago es, ay, ayuda, auxilio, ¿qué hago? Y no vas directamente con el que te puede defender, ayudar y dar la solución y dar la estrategia y decirte, no temas, mira, por aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice Dios, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para darte en lo que tú esperas. Entonces, ¿yo cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios? Si yo no la leo, la palabra de Dios, y no puedo comprobar la voluntad de Dios porque no estudio la palabra de Dios. No puedo renovar mi mente porque yo no estoy bebiendo y comiendo de la palabra de Dios. Entonces, por eso Pablo dice, no te conformes. Vea nuestra condición actual en el planeta Tierra. Está de cabeza todo.
Cada vez vamos a ver más maldad. No te conformes con lo que ves, con lo que escuchas. Renueva tu mente con la verdad y ve cuál es la verdadera voluntad de Dios. Y ahí vamos a ver que el Señor nos ama, que el Señor desea lo mejor para nosotros, que el Señor nos cubre, que el Señor nos protege. De hecho, desde que envió a su único hijo, dijo que había enviado a su único hijo para que todo aquel que creyera en el Hijo de Dios no se perdiera, más tuviera vida eterna. Oh, esa es su voluntad de Dios. Si yo creo en el Hijo de Dios, ¿tendré vida eterna? O sea, Él quiere salvarme y desde la salvación yo estoy viendo que es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Entonces, si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar más cosas de las que necesitemos? No tengo para comer. Ah, Señor, tú dices que dice, ¿cómo dice? He visto, ay, se me fue ahorita. No he Donde, visto, no a he ver, visto. justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ah, o sea que tú nos vas a proveer, nos vas a sustentar. Simplemente el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, eso ya te alienta, te da esperanza, porque el diablo te va a decir, ni trabajo tienes, no tienes dinero, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le vas a dar de comer? No tienes ni para pagar la renta, ¿qué vas a hacer? Y te embotas de angustias y de ansiedades. Sí, es cierto que voy a hacer. Pero cuando tú declaras la palabra es cuando te pones el casco, el yelmo de la salvación. Escuchas la palabra, escuchas la buena voluntad de Dios. Ahí es donde cambian todas las cosas. Continuamos. Y el enemigo de nuestras almas va a lanzar ataques y dudas. Intentará hacernos creer sus mentiras. Este es un caso perdido. Ya nada puedes hacer. Esta persona conoce gente. Esta persona va a venir con todo. Esta persona te va a hacer daño. Dios santo, pues, ¿quién es? Es Dios. Pero en el momento en que yo me pongo el casco, el yelmo de la salvación, su palabra me va a dar tal certeza, tal confianza y seguridad durante esos ataques del enemigo que ya no voy a tener temor, sino fe y esperanza. ¿Ok? Esa persona dice que va a hacer y a deshacer porque es sierva de Satanás. Pero Jehová dice que Él está por nosotros, que nos defiende, que nos respalda, que nos ayuda, que enviará a sus ángeles. Incluso dice en el Salmo 91, y tú mismo con tus ojos verás y mirarás la recompensa del impío. Entonces, declaro eso, me estoy poniendo el casco, me estoy poniendo el yelmo de la palabra de Dios que estoy recibiendo para contrarrestar los ataques del enemigo y entonces mi mente se renueva con la verdad. Por ello necesitamos proteger nuestra mente con la palabra de Dios. Es tan importante, hermanos. Continuamos. Y bueno, sí. Oh, ¿qué pasó? Ya se me fue la imagen. ¿Puedes poner, hija? No sé qué ocurrió. La imagen. Dice, si la cabeza está herida,
pues no podemos usar el resto del cuerpo de la armadura. Por eso, por esa razón, el enemigo siempre va a buscar herir la cabeza, porque él sabe que si te implanta pensamientos de derrota, de fracaso, de desesperanza, ya no vas a poder levantarte tan fácilmente. Por eso hay gente que se deprime y esa depresión le tira y no puede levantarse. Y han llegado a suicidarse por la depresión, el desaliento, el desánimo. ¿Pero por qué? Porque no se pusieron la armadura espiritual de Dios, no se pusieron el casco, el yelmo de la salvación, ¿verdad? Que es la verdad y la palabra de Dios. Renunciamos a ese desaliento, desánimo, depresión, desolación, tristeza por lo que estamos viviendo, porque es real mi situación, es real el ataque. Pero la verdad de Dios es absoluta y esa es la verdad, no la realidad de mis hechos. Es como si estuviéramos viendo una mentira que aparentemente es real, pero la verdad es la que va a dar fruto. Entonces, ¿cómo le hago? Renunciando a esos espíritus que me vienen a atormentar, ¿verdad? Espíritus atormentadores, como en la depresión, el desánimo, el desaliento, la desolación y todos los pensamientos negativos que vienen son acompañados, como decíamos, de la fortaleza, ¿te acuerdan? Que todo pensamiento va acompañado de un espíritu para crear una fortaleza. Y aquí estamos viendo que esos pensamientos atacan nuestra mente y nos hieren la cabeza. Por eso, inmediatamente yo tengo que entender que si yo no me pongo la armadura de Dios en todo mi cuerpo espiritual, esta guerra espiritual que vivimos todos los días, el enemigo nos va a vencer, ¿verdad? Continuamos. Ahora, Pablo, nuevamente en primera de Tesalonicenses 5, 8, 9 dice, pero nosotros que somos del día, o sea, de Cristo, que somos la luz, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea que también se le llama esperanza de salvación al yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el yelmo de la salvación es esto, que nosotros tenemos la esperanza en Cristo Jesús de que hemos sido salvados. Ya nos salvó Cristo. Ese es nuestro presente. Somos salvos. Pero también tenemos esa esperanza de salvación para el futuro. Porque sabemos que cuando nosotros nos desprendamos de este cuerpo, nos vamos a ir con Dios por causa de la salvación en Cristo Jesús. Por eso estamos esperanzados. Por eso normalmente cuando oramos decimos, somos cautivos. Voluntariamente somos cautivos de la esperanza de la salvación. ¿Por qué? Porque a mí me cautivó la salvación de Cristo. Y yo tengo esperanza de que Cristo venga pronto por nosotros y nos redima de la ira venidera. ¿Verdad? Entonces, ese yelmo nos da la esperanza de la salvación. Entonces, esta salvación, cuando es apropiadamente experimentada y entendida, ¿qué es lo que tenemos que entender? ¿Para qué quieres tu salvación?
¿Por qué te salvó? ¿Cuál es el beneficio de esa salvación? Nada más ahorita, ya, soy salvo, Cristo me salvó. No, esa salvación conlleva el pasado, porque a ti te liberó en el pasado de la vida que tenías y te llevó a este presente bonito, es decir, bonito en el aspecto de que ya Cristo pagó por todos tus pecados y tú ya eres libre del pecado, porque Él en la cruz ya te justificó, te reconcilió, te adoptó, te redimió, ya eres justo, ya estás libre. Pero ese futuro que nos espera de estar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en tu reino va a ser maravilloso. Esa es nuestra esperanza. Por eso los hijos de Dios tenemos un futuro glorioso. ¿Por qué glorioso? Porque la gloria de Dios nos está esperando. Entonces no nada más es una salvación presente, sino el futuro que nos espera es maravilloso para los hijos de Dios, para los que hemos creído en Él. Aquí en la tierra tenemos que ponernos todas estas herramientas, tomar todas esas armas, estar siempre armados, siempre cubiertos con esa armadura porque estamos en guerra. Pero ya cuando el Señor ya venga por nosotros, ya no va a haber dolor, tristeza, lágrimas, ni necesidad de nada, porque ya nosotros nos graduamos y nos está esperando la gloria de Dios. Esa es la esperanza de la salvación. Entonces, por eso es tan importante que entendamos, experimentamos y entendamos cómo nosotros nos protege de nuestra mente ese yelmo y esa esperanza que tenemos cuando el diablo te dice, ay, si tú eres salvo así como estás, uy, sí, estás en Cristo y mira cómo estás en Cristo y todavía tu carácter, estás en Cristo, sí, porque todo lo que Cristo hizo en mí, por mí en la cruz, fue por gracia. Yo no hice nada, ningún mérito tuve. Tal como era, Cristo me salvó. Que conforme voy conociendo la palabra de Dios, estoy cambiando, renovando mi mente, transformando mi mente de gloria en gloria voy. Porque yo no merecía la salvación. Pero ya estoy en mi salvación, ya estoy en Cristo, ya me salvó, me está esperando ese futuro glorioso. Y el diablo no me va a robar ese futuro glorioso solo porque estoy pasando por pruebas. Mi esperanza de que un día voy a estar con el Señor y que voy a ver su gloria, nadie me la quita. Entonces, ponte el yelmo de la esperanza de la salvación, que es el conocimiento de la palabra de Dios que te renueve, te transforma tu mente. ¿Sí? Continuamos. Entonces, sí entendemos, ¿verdad? Que es salvación, el yelmo y nuestra esperanza en la salvación. Entonces, nuestra salvación es nuestra esperanza y cuando tenemos esta esperanza, vemos cómo Dios lo ve todo. O sea, la esperanza guarda nuestra mente, ¿verdad? Porque si creemos en Dios, Él nos da paz y seguridad. Entonces, cuando nos ponemos ese casco, ese yelmo espiritual de la salvación, eso nos va a dar este significado de que estamos centrados en la esperanza de la eternidad, porque nosotros somos eternos. Antes de Adán y Eva, antes de que pecara Adán y Eva, éramos eternos, pero en su rebelión, en su desobediencia, en su pecado de Adán y Eva, comieron el árbol prohibido y no se comieron el árbol de la vida, ¿verdad? Sino comieron el árbol
del conocimiento del bien y del mal, y de ahí todos a partir de este tiempo, nosotros somos pecadores. Entonces, aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y nosotros volvemos a tener la esperanza de la vida eterna. Volvemos a la eternidad. En el momento que Cristo muere, resucita y se sienta a la diestra del Padre, inmediatamente nosotros, los que hemos creído en el Hijo de Dios, somos y tenemos la esperanza de la eternidad. Volvemos a recuperar la eternidad. Porque dice que vamos a ser despojados de este cuerpo corrupto, porque es un cuerpo que la verdad, envilecido por el pecado corrupto. Pero cuando tengamos esos cuerpos glorificados, a causa de que nosotros creímos en Cristo y nuestra esperanza estuvo en este futuro glorioso que nos prometió Cristo, y más bien que nos prometió Dios en Cristo, ¿verdad? Porque Él dijo que había enviado a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, más tuviera vida eterna. O sea, mi esperanza está en la promesa de Dios, pero dada por Cristo. Entonces, en Zacarías 9:12 dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré al doble. Vean, tenemos que estar dentro de esa fortaleza y esa prisión de la esperanza, porque esa es un lugar a donde nosotros estamos cautivados por nuestra fe, que al haber reconocido a Jesús como Señor y Salvador, nos da la esperanza de la vida eterna y de la salvación. Nadie nos puede arrebatar esa salvación. Y si el diablo te dice, ¿tú crees que tú vas a irte al cielo? Sí. Así como eres, sí, porque yo no me salvé. Yo no hice ningún mérito para salvarme. La salvación fue gratuita. Que ahora ya estando en Cristo, tenga que renovarme, regenerarme, transformar mi mente por medio de la palabra, sí, es mi obligación. Vivir y cambiar mi manera de ser. Pero nosotros de la noche a la mañana no cambiamos todo. Vamos de gloria en gloria en gloria, ¿verdad? Pero somos prisioneros de esa salvación, de esa esperanza, ¿verdad? Así que esa esperanza nos da paz y nos da seguridad. Continuamos. Así que cuando nos ponemos el yelmo de la salvación, nos estamos poniendo a Cristo. Nos estamos poniendo la salvación de Cristo. Y Cristo protege nuestra cabeza, ¿verdad? Y no nada más protege nuestra cabeza, sino todo nuestro ser integral de la muerte espiritual. Porque antes estábamos muertos espiritualmente porque veníamos del pecado de Adán y Eva. Heredamos tres cosas, dijimos en Cristología, las clases de Cristología. ¿Te acuerdan? Tres cosas. Nos salvó Dios de tres cosas. De la iniquidad, bueno, del pecado, de la raíz y de la semilla del pecado de Adán y Eva. La semilla adámica. Nacimos pecadores. Luego heredamos la iniquidad de papá, mamá, abuelito, bisabuelito. Y luego cometimos pecados personales a causa de esta iniquidad. Entonces nos salvó de tres cosas: de la semilla adámica,
de la iniquidad de nuestros ancestros y de nuestros pecados personales. Por tanto, Cristo nos ha salvado de la muerte eterna, de la muerte espiritual. Él cuando entró a nuestra vida, que lo aceptamos como Señor y Salvador, Él nos salvó no el alma, nos salvó el espíritu. Nos resucitó el espíritu. Y hoy Él ha salvado nuestra alma. Pero lo que resucitó fue el espíritu. Porque acuérdense que le dijo a Adán y Eva, el día que comas de ese árbol vas a morir. Y no se murió físicamente, se murió espiritualmente porque ya no tuvo relación con el Padre. Ya no pudo escuchar la voz de Dios. Hasta el día de hoy, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, resucita nuestro espíritu y ya podemos tener relación porque ya podemos oír la voz del Espíritu Santo de Dios. Una hermana me decía, oiga, ¿por qué ya cuando estamos en Cristo somos muy llorones? De todo somos sensibles, de todo lloramos. ¿Por qué será? Porque nuestro espíritu humano despertó, resucitó. Y entonces somos tan sensibles ya que podemos percibir al Espíritu Santo. Podemos percibir cuando es de Dios, son de Dios las cosas y cuando no son de Dios, ¿verdad? Que son del maligno. Entonces, por eso dice que Cristo no solo protege nuestra cabeza, sino todo nuestro ser integral de la muerte espiritual. Así que el que no conoce a Dios anda sin fe y sin esperanza como andábamos nosotros. Pero cuando Cristo entra a nuestra vida, Él nos da esta esperanza. Por eso nos está hablando de cada pieza. Si ustedes ven, cada pieza representa la verdad de Cristo, representa la justicia de Cristo, representa el Evangelio, la palabra de Dios, representa la fe, como es el escudo, y ahorita estamos viendo, representa la salvación. Nuestra fe y nuestra esperanza en que seremos verdaderamente salvos en el momento en que Cristo venga por nosotros. Así que gloria a Dios por ello, ¿verdad? Y ya nada más nos va a faltar la espada del Espíritu. Así que el yelmo de la salvación nos libra de toda duda e incertidumbre y la esperanza que nos da Cristo de que seremos verdaderamente salvos de la muerte eterna es la que nos da la fortaleza para no ceder ante los pecados. ¿Por qué? Porque definitivamente, hermanos, si nosotros no nos agarramos de esa salvación tan grande que es en Cristo Jesús, que no la merecíamos, pero a Dios le plació salvarnos. Y eso me va a dar la fuerza, la fortaleza para que yo renuncie y no vuelva a pecar. Porque si yo vuelvo a caer, me va a dar desesperanza, desánimo, desaliento. Y como ayer escuchamos la prédica de uno de los hermanitos que predicó, dijo, la culpa y la condenación por haber pecado te puede provocar el deseo de suicidarte, porque el diablo viene y te dice, ya pecaste, ya fallaste, mira nada más, no que amabas a Dios, y entonces la condenación y la culpa te atormentan de tal manera, porque dijimos que dardos de fuego, ¿verdad? Que llegan a la mente. Y entonces, en ese momento, la culpa y la condenación, si yo no renuncio, yo no pido perdón, me arrepiento y renuncio y vuelvo a comenzar y tengo esperanza de que Cristo me salvó y que cuando yo fallé, si tengo que ponerme a cuentas y arrepentirme, pero también tengo que recordar que cuando Cristo me escogió desde antes de la fundación del mundo, Él sabía lo que íbamos a pasar, lo que íbamos a hacer. No nos salvó sin que Él viera nuestro presente, pasado y futuro. Él sabía dónde íbamos a equivocarnos. Él sabía cuándo íbamos a fallarle. Él sabía cuándo nosotros íbamos a cometer un error.
pero así le plació escogernos y elegirnos. Pero el diablo es experto en engañarnos y en meternos condenación y culpa. Miren, primero nos dice, ay, hazlo, ¿qué tanto es tantito? Ay, ¿cuál es el problema? Todos lo hacen, ándale, cuando le haces caso al diablo. Porque dices, sí, todo el mundo lo hace, ¿no? Hasta los cristianos, si estamos hablando de cristianos, ay, pues sí, fulano es como es, y mengano es como es, va a la iglesia y aleluya, y canta alabanzas y todo. Ay, y a él no le pasa nada. Pues yo también. Me quedo con los cambios que me dan me dan mal el cambio y no, de más, y no lo devuelvo. Digo cosas que no debo de decir. Ofendo a Dios, lastimo a Dios, contristo al Espíritu Santo. Y yo digo, bueno, al fin que todos lo hacen. Y ya cuando ya cometemos el pecado o la falla o cuando le hacemos caso al diablo, el diablo va al trono de la gracia y nos acusa. Mira tu hijo, mira tu hijo, lo tenté y cayó. Pues no que te ama, pues no que esto, pues no que lo otro. Miran, él acaba de pecar contra ti, castígalo. Y luego le dice al creyente, no, tú ya estás destituido de la gracia de Dios. Lo que hiciste ya no tiene perdón. Aunque te arrepientas, ya perdiste la salvación. Y entonces si tú crees esa mentira del diablo, de que ya perdiste la salvación, te vas al mundo o dices, bueno, pues ya perdí todo, ¿no? Y no, hermanos, para eso está lo que nosotros hemos aprendido, los 4 pasos. Reconozco mi pecado, confieso mi pecado, me arrepiento de mi pecado y renuncio a mi pecado y vuelvo a pedirle al Señor una nueva oportunidad. Y dice que estamos a una oración de reconciliación con Cristo, pero el diablo te engaña. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra de Dios, que nosotros entendamos que por gracia fuimos salvos, ¿sí? Porque Cristo nos salvó, no ganamos la salvación nosotros no nos salvamos por méritos propios, porque no tenemos los seres humanos ningún mérito bueno, nacimos pecadores. Entonces es importante que entiendas, tú nunca vas a ser perfecto sin Cristo. Nunca vas a ser justo sin Cristo, porque Cristo te justifica, Cristo te santifica, Cristo te purifica, Cristo te reconcilia, Cristo te adoptó. Entonces todo lo está haciendo Cristo. Tú dependes de la salvación de Cristo, no de la tuya. Por eso debemos de ponernos este yelmo de la salvación y recordar que nosotros no pudimos alcanzar salvación ni vida eterna. Solo el Hijo de Dios fue el que dio su vida por nosotros hace más de 2000 años, derramó toda su sangre, murió en esa cruz y después resucitó. Y cuando Él resucitó, nosotros somos también libres y resucitamos juntamente con Él. Y dice tu palabra incluso que ya estamos sentados en los lugares celestes juntamente con Cristo. Así que ese yelmo de la salvación, hermanos, es una esperanza y es una anticipación de la salvación final. Me pongo la palabra de Dios, me pongo todo el conocimiento de la salvación, recuerdo quién me salvó, recuerdo el costo que le costó al Hijo de Dios nuestra salvación, porque a nosotros nada más nos costó aceptar a Jesús, pero a Él le costó la vida, le costó sufrimientos tremendos y estar ahí desangrándose, ¿verdad? Pero Él ya lo hizo todo en esa cruz
Entonces, esa esperanza de salvación, cuando yo me pongo el yelmo, que es su palabra, su verdad, esta esperanza es la anticipación de la salvación final, cuando nosotros lleguemos ahí al cielo y veamos, ¿verdad? Que nuestra alma está limpia a causa de la obra redentora de Cristo. Así que vamos a tener salvación y vida eterna porque hemos reconocido que el único Salvador, Redentor y sustituto es Cristo Jesús. ¿Verdad? Y bueno, el enemigo de nuestras almas siempre va a buscar desesperadamente el control de la mente del creyente. Y una mente indisciplinada del guerrero cristiano es una presa fácil de los engaños pecaminosos del enemigo. Así que tengamos cuidado. Pedirle al Señor que tome control de nuestra mente. Señor, toma control de nuestra mente, por favor. Necesitamos que tú tomes control. Yo te entrego todo pensamiento y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. De repente, hermanos, se nos pasa y ya de repente como que ya estoy divagando, ya estoy pensando de más. Como decía Maya hace rato, vamos a quitarnos, ahorita dejamos a un lado toda preocupación y vamos a hablar de la verdad, ¿verdad? Entonces, sí, yo no digo que no, de repente viene la preocupación, viene, ay, Dios santo, qué problemón, ¿cómo le vamos a resolver? ¿Qué vamos a hacer? Pero ya no me tiene en angustia total, ¿verdad? Como antes que yo no conocía a Cristo y pues lo único que era llorar y qué voy a hacer y qué voy a hacer y me enfermaba de mi sistema nervioso y nada y me daba la depresión y todo, pero ya estando en Cristo Jesús ya tenemos esta esperanza. Entonces, por eso Pablo dice, ponte toda la armadura de Dios, toma esto, toma la otra parte, toma, entonces ya tomando es una acción que tenemos que hacer. Entonces estamos tomando esa acción de ponerlo la coraza, digo, el yelmo de la salvación, que es la esperanza. Es el yelmo de la esperanza de Dios, la salvación, el yelmo y la esperanza de la salvación y de la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, sí entendemos entonces que al momento de que nos vayamos a poner ahora la armadura de Dios, cuando te pongas el yelmo, acuérdate, me estoy poniendo la esperanza de la salvación. Me estoy poniendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Estoy confirmando y me lo pongo, Padre, porque tu palabra dice esto de Cristo Jesús, ¿verdad? La esperanza de la salvación se va a referir siempre a la salvación en el tiempo futuro. Es la salvación final de la presencia del pecado cuando Jesús regrese. Porque cuando ya nosotros nos vayamos con Cristo, ya no va a haber pecado, ya no va a haber nada malo, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber nada. ¿Por qué? ¿Por qué no va a haber enfermedad? Porque no va a haber pecado. Así que la esperanza de esta salvación futura pues nos da esa fortaleza en nuestra mente para no creerle al enemigo todo lo que pone en nuestra mente, ¿verdad? Y recordar cuando el diablo te dice, tú no eres salvo, así en esa condición no eres salvo, pero entendamos que nosotros hemos sido salvados por gracia. Cristo hizo todo en la cruz. Hemos sido salvados de la pena, de la culpa del pecado pasado. Ahora estamos viviendo el presente de esa esperanza de salvación, porque estamos disfrutando ahora en el presente la salvación, lo que hizo Cristo en la cruz, pero nos espera el futuro de ese tiempo glorioso cuando estemos con Jesús, ¿verdad? Y con el Padre, con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, esta esperanza
hace las veces de un yelmo protegiendo nuestra mente del desaliento y la desesperanza de este mundo. Así que podemos recibir gran consuelo y esperanza si nosotros entendamos, como dijimos, nos enfocamos en lo que Cristo hizo por nosotros, no en lo que ahorita estamos nosotros haciendo. Ciertamente tienes que guardarte y no pecar contra Dios, pero no eres perfecto, porque perfecto es Dios. Pero mi esperanza, mi consuelo, es que Cristo ya hizo todo en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, hecho está. Así que yo me voy a enfocar en lo que Cristo hizo por mí. Y yo no voy a ver ni a la derecha ni a la izquierda. Y no voy a ver tampoco, ay, el pastor, ay, lo que hace fulano, ay, lo que hace el hermano. A mí no me interesa. Mi meta es Cristo. Mi meta es Cristo. Mi meta es Cristo. Mi meta es el que murió en esta cruz del Calvario por mí. Yo soy salva por Él. Yo tengo vida eterna por Él. Yo tengo esperanza de vida por Él. Yo estoy esperando que cuando venga el Padre por mí, me lleve a este reino para estar con Él por la eternidad. Esa es nuestra motivación de todo creyente. Porque dice que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. O sea, va a pasar el cielo y la tierra, que son la realidad, pero mi verdad nunca pasará. Y Pablo dice en Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie. Entonces entendemos que esta pieza de la armadura espiritual nos da esperanza, nos da consuelo, nos da paz y nos permite cubrir nuestra mente con la verdad, renunciando y cancelando todas las mentiras y los engaños del enemigo. Y para eso tenemos este yelmo, este casco, porque por los golpes que vienen, como veíamos en el escudo, los dardos de fuego del maligno se rebotan, ¿verdad? Y de lo mismo sucede, me avientan una piedra el diablo, de pensamientos negativos, pero como tengo el escudo, que con una lanza hasta por atrás, pum, me la avienta la lanza, pero estoy protegida hasta el cuello. Y cualquier daga, lanza, cualquier cosa que envíe el enemigo, amenazas como las que estamos viviendo, nuestra fe, nuestra esperanza está en que Cristo tiene el control de todo. Y Él se va a encargar de todo, pero nosotros tenemos que estar bien afianzados en el Evangelio, en la palabra de Dios, en todo lo que Cristo hizo en esa cruz. Amén. Y así como el casco protege la cabeza de un golpe letal, la esperanza de la salvación, pues también nos protege nuestros pensamientos de los ataques del enemigo y las tentaciones de querer desobedecer a Dios, ¿verdad? Y con esto concluimos que sin el yelmo de salvación estaríamos desprotegidos de los ataques de este mundo. Y nuestra mente no podría con tanto bombardeo de pensamientos inmundos, hermano. Necesitamos ponernos toda la armadura de Dios, cada pieza, porque cada pieza es elemental para cada parte de nuestro cuerpo espiritual. No podemos dejar desprotegida ninguna pieza, ninguna parte de nuestro cuerpo. Todas las piezas son importantes porque protegen cada parte de nuestro cuerpo. Y Pablo decía en Tito 2:11-12, porque la gracia de Dios se ha manifestado,
trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en el mundo sobria, justa y piadosamente. O sea, renuncio a todo lo negativo que pienso, renuncio a todo desaliento, desánimo, depresión, duda, incertidumbre, incredulidad, renuncio a toda mentira del enemigo, renuncio a fracasar, renuncio a sentirme que ya no hay esperanza para mí, renuncio, me niego a estos pensamientos, a estos deseos que me envía el enemigo, estos dardos, ataques, estos bombardeos para vivir sobria, justa y piadosamente. Y lo podemos hacer, hermanos, siempre y cuando nosotros no dudemos nunca de ponernos todas las piezas de la armadura y sabemos que todo se basa en la verdad, en la salvación. Todo va enfocado al evangelio, a la palabra de Dios, a la fe y a la justicia de Jesús. Y dentro de 8 días vamos a ver la espada del Espíritu, que es su palabra, para que podamos nosotros tomar esa arma también y usarla. Esa es la única arma que vamos a ver que es la única arma con la cual nos vamos a defender, la arma defensiva, ¿sí? Y bueno, terminamos esta enseñanza. Espero que podamos haber entendido todo lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado para que no nada más, como dice Efesios 6, y, ay, sí, Señor, me pongo el cinto de la verdad, sí, Señor, me pongo la coraza de justicia, y me pongo, y le preguntas, ¿y tú te pones la armadura de Dios? Sí, yo todos los días me pongo la armadura de Dios. No, pero ni siquiera sabes para qué sirve cada pieza o qué significa cada pieza. Aquí lo hemos estado aprendiendo. Esta es la 8ª clase que hemos estado aprendiendo a detalle qué es cada pieza y para qué sirve cada pieza, ilustrándola en similitud con la coraza de los soldados romanos, ¿verdad? Para que veamos la importancia de cada una de ellas. Permítanme orar por ustedes, ¿sí? Padre Santo, gracias te doy por esta enseñanza. Gracias por hablar a mi corazón. Gracias por todo lo que permites y has permitido. Gracias por tu paciencia, tu benignidad, tu amor, tus cuidados. Espíritu Santo, gracias por revelarle a Pablo que todos los hijos de Dios necesitábamos una armadura espiritual como la armadura física de los soldados romanos. Gracias, porque tú tienes cuidado de nosotros como soldados tuyos. Tú no nos mandas a la guerra desprotegidos, tú no nos mandas a la batalla, al campo de batalla, tú no nos mandas si no nos ejercitas antes. Si tú no nos vistes como no nos avisas y nos muestras cómo debemos estar uniformados, qué armaduras debemos de tener, cómo usarlas y para qué sirven, Señor. Gracias porque somos soldados del ejército de Dios, pero somos soldados efectivos en el Evangelio para poder librarnos de todas las acechanzas y los ataques del enemigo. Y para poder resistir los ataques y los embates del maligno. ¿Por qué? Porque no estamos peleando contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y poderes y gobernadores de las tinieblas. No peleamos con la gente, los seres humanos, estamos peleando con los demonios que hay en esa gente, que los manipulan, los influencian
y los dominan. Nuestra guerra no es con carne y sangre, Padre. Enséñanos y ayúdanos a comprender y entender que esta guerra espiritual que nosotros tenemos hasta el último día de nuestra existencia aquí en la tierra es defensiva, porque estamos defendiendo nuestra salvación, porque tú ya no la diste, Padre. Solo estamos defendiendo y cuidando tan grande salvación, Señor, porque tú has dicho que no permitas que te roben tu corona, porque dice que el que persevera hasta el fin, ¿verdad? Y queremos perseverar hasta el fin, Señor, con toda la armadura, la herramienta y las armas que tú nos des espirituales para vencer al enemigo de nuestras almas. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que nos estás enseñando. Tanto a mis hermanos que se conectan cada lunes, como a aquellos que escuchan por las ondas sonoras la repetición de esta enseñanza en YouTube, en Facebook, y que esta palabra llega hasta los confines del planeta, Padre, y que la persona que escuche tu verdad y tu palabra pueda también recibir lo que están recibiendo y lo que estamos recibiendo cada lunes aquí, en lo secreto, en nuestro cuarto, en nuestra casa, sin salir. Estamos siendo ministrados por ti, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra te pertenecen a ti. Todo honor, alabanza y exaltación es para ti. Gracias por todo. Gracias, Cristo, por tan grande salvación. Gracias, porque la verdad nos ha hecho libres, verdaderamente libres. Te amamos, te adoramos y te exaltamos. En el nombre de Cristo, amén y amén. Amén, amén, amén. Pues